Bueno. Entonces, habíamos llegado a definir tasa de filtración glomerular, ¿sí? O velocidad de filtración glomerular. Y habíamos hablado también del flujo sanguíneo renal, denominar las características particulares que tenía el flujo renal. Hablamos también del flujo plasmático renal, ¿sí? Y ahora vamos a presentar algunos parámetros que tienen que ver con la relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Bueno, quedamos en que podíamos expresar la tasa de filtración glomerular como la presión efectiva de filtración por una constante que tenía que ver con la permeabilidad de esa barrera glomerular y con el área de intercambio, ¿sí? Esa tasa de filtración glomerular quedaba expresada en mililitros minutos, que eran los mililitros de plasma que se filtraban por minuto. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Ya están acomodados más o menos? Bueno, y dijimos que esa tasa de filtración glomerular dependía de la presión hidrostática en el capilar glomerular y por ende del flujo sanguíneo renal. La presión hidrostática era uno de los principales determinantes. Bueno, vimos también que ese flujo sanguíneo renal tenía una autorregulación, es decir, que se mantenía constante en un rango de presiones arteriales medias entre 80 y 180 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Ese era el gráfico, ¿sí? Por más que la presión arterial media cambie, el flujo sanguíneo renal se mantiene constante. ¿Está? Ese es el concepto de autorregulación. Ya lo vimos en circulación coronaria y lo volvemos a ver ahora en renal. Bien. Y fíjense lo que dice acá, que este eje va a representar tanto flujo sanguíneo renal, que es lo que conocemos como autorregulación, o ¿qué? O tasa de filtración glomerular. ¿Sí? De manera que esa tasa de filtración glomerular también se va a mantener constante si el flujo sanguíneo renal se mantiene constante. Porque el flujo sanguíneo renal es el determinante de esta presión hidrostática y esa presión hidrostática es el principal determinante de esta presión efectiva de filtración. ¿Está bien? Bueno, entonces, cada nefrón mantiene su fracción de filtración relativamente constante. La fracción de filtración se define como la razón o la relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Y ese valor es de 0,2 o 20%. ¿Qué quiere decir? Que de todo el plasma que recibe cada nefrón, el 20%, ¿a dónde va? Se filtra. ¿Sí? Eso es lo que significa esa fracción de filtración. El 20% de lo que llega a cada nefrón se filtra. Y la tasa de filtración glomerular global va a ser la combinación o la sumatoria de la filtración de todos los nefrones. ¿Sí? Bien. ¿Vamos hasta acá? Fíjense. Ya sabían, recuerdan la relación que hay entre flujo sanguíneo y presión arterial, que están relacionados por la resistencia. Entonces, ya lo habíamos visto también en circulación coronaria, que si hay un cambio de presión arterial media en esta zona de autorregulación, lo que va a cambiar para mantener el flujo sanguíneo constante va a ser la resistencia. ¿Sí? De esa manera se logra mantener un flujo sanguíneo o un flujo plasmático renal constante y
una tasa de filtración constante. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué vamos a tener que hablar ahora? Si yo quiero explicar los mecanismos de autorregulación. Ya tenemos el concepto, que por más que cambie la presión arterial media, el flujo sanguíneo renal se mantiene constante y la tasa de filtración glomerular en cada nefrón se mantiene constante. Y la relación entre ambas, que es la fracción de filtración, también es constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que analizar ahora? La resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que esa resistencia cambie o se modifique? ¿Me siguen? Bien. Bueno, entonces, vamos a los mecanismos de autorregulación. De qué manera los distintos nefrones logran mantener ese flujo plasmático constante y esa tasa de filtración constante. Bueno, ¿qué ven acá? Este dibujito, este modelito. A ver qué significa. ¿Me lo traducen en palabras? ¿A quién corresponde esta imagen o este modelo? ¿A qué mecanismo? El miogénico. Bien, ¿cómo lo describían el mecanismo miogénico? Aumentar la presión arterial, en ese caso muestra que también aumenta la presión hidrostática. Muy bien. Se extiende el vaso y se genera la vasoconstricción, aumentando la resistencia y lo que disminuye la presión sanguínea renal y por consiguiente, en el caso particular del riñón, la tasa de filtración glomerular. Perfecto, bien. Bueno, eso es lo que está escrito ahí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa regulación es principalmente, está centrada en la arteriola aferente. Recuerden que ahora tenemos dos arteriolas, la aferente y la eferente. ¿Sí? Este mecanismo miogénico opera principalmente sobre la aferente, controlando la cantidad de sangre que va a llegar a ese nefrón. Bien, recuerdan que hay canales que censan la distensión de la membrana. ¿Sí? Perdón. Entonces, estos canales epiteliales de sodio, ¿sí? Y hay también unos de cloro descritos que reconocen o se abren cuando la membrana se distiende, cuando la membrana se estira. ¿Sí? Al abrirse esos canales va a entrar sodio o alguna otra carga positiva que van a determinar un cambio del potencial de membrana. Ese cambio del potencial de membrana va luego a abrir canales de calcio voltaje dependientes. Y cuando se abre el canal de calcio voltaje dependientes, entra calcio y ahí tenemos la contracción. Entonces esta sería la fase de detección del estiramiento con estos canales epiteliales. Acá lo menciona el de sodio, también este modelo menciona uno de cloro. Entra sodio, sale cloro por canales mecanosensibles y esos movimientos de iones van a determinar un cambio del potencial de membrana que va a determinar luego la apertura del canal de calcio voltaje dependiente. La entrada de calcio por sí misma determina la activación de la quinasa de la cadena liviana de miosina, músculo liso, y también la liberación de más calcio desde el retículo sarcoplásmico, ¿sí? Con la consiguiente contracción del músculo liso vascular. ¿Está bien? Por otro lado, ¿sí? No, gracias, no, porque si no, no vamos a llegar. Por otro lado, fíjense en esta parte de la diapositiva que hay o se menciona la activación de ciertas enzimas en la membrana que tienen que ver con la producción de eicosanoides, ¿sí? De prostaglandinas dentro de los eicosanoides. Esas prostaglandinas también van a tener una acción sobre el músculo liso arteriolar, pero ¿qué les muestra el modelo?
¿Mediando la constricción o mediando la dilatación? La dilatación, porque estimula la fosfatasa de la cadena liviana de miosin. Entonces, en cada momento, en cada instante, el músculo, el grado de contracción del músculo, depende de ambas señales que se encuentran, ¿sí? Obviamente, cuando opera una distensión de la pared, en el caso en que aumente la presión arterial, el mecanismo miogénico va a determinar una mayor entrada o un aumento del calcio citosólico. Y eso va a determinar que el músculo liso se contraiga más de lo que estaba contraído antes. ¿Está bien? Cuando esa pared vuelve a su estado inicial, esa liberación o ese calcio citosólico vuelve a los valores iniciales. Y el estímulo ya deja de determinar una constricción mayor. Llegamos a un nuevo valor o a un nuevo estado de constricción del músculo liso. ¿Está bien? Entonces, lo que describieron bien, aumenta la perfusión, aumenta el flujo, aumenta la distensión, esto determina la constricción de la arteriola aferente, aumento de la resistencia y disminución del flujo. Esa disminución del flujo se contrapone al aumento del flujo secundario al aumento de presión arterial. Mecanismo miogénico totalmente dependiente de la pared del vaso. ¿Está bien? Bueno, ese es uno. El otro mecanismo que opera en el riñón se denomina retroacción túbulo-glomerular. Y el título ya nos está diciendo que el glomérulo, los elementos contráctiles de la arteriola, tanto la aferente como la eferente, van a responder a señales que vengan o que estén donde. Si es una retroacción túbulo-glomerular, ¿dónde está la señal? ¿Dónde viene el cambio? En el túbulo. Y ese cambio en el túbulo determina qué es lo que pasa en el glomérulo. Entonces, ese mecanismo de retroacción túbulo-glomerular, ¿será previo a la filtración o es posterior a la filtración? Es posterior. Entonces, de acuerdo a cómo sea el filtrado, ese producto o ese ultrafiltrado va a estar informando al glomérulo de sus características cualitativas. Y el glomérulo va a modificar el estado de constricción de la aferente y la eferente, cosa de volver a mantener la tasa de filtración constante. ¿Está bien? Bien, ahora, fíjense cuál es la porción del túbulo que emite esa señal, o cuál es la porción en donde se detecta el cambio. Es la porción del túbulo que está íntimamente relacionada con el glomérulo, y que es la mácula densa, es esa porción del túbulo distal, primera porción del túbulo distal, cuando ya sale del asa de Henle y vuelve a contactar con su propio glomérulo. ¿Sí? La mácula densa es ese pasaje o esa transición entre el asa ascendente de Henle, ya en la corteza nuevamente, y el propio glomérulo. De manera que lo que está viniendo por acá, por la luz tubular, me está informando de todo lo que pasó a lo largo de ese nefrón. ¿Está bien? Y esa señal va a atravesar el epitelio de la mácula densa, va a interaccionar con las células mesangiales y se va a generar una señal que va a actuar en la arteriola aferente o en la arteriola eferente, de manera de modificar el flujo plasmático renal o la tasa de filtración glomerular de ese nefrón, de ese glomérulo. ¿Está bien? Entonces fíjense, es como que cada nefrón se regula solito, y si cada uno hace lo que le corresponde,
toda la función renal se mantiene dentro de ese rango estrecho. ¿Está bien? Bueno, fíjense dos conceptos importantes. Esta es la arteriola aferente. Si yo contraigo la arteriola aferente, es decir, si aumenta la resistencia de la arteriola aferente, lo que ocurre es que disminuye el flujo plasmático renal o el flujo sanguíneo renal y por lo tanto disminuye la filtración. Porque va a estar llegando menos, hay menos plasma, se va a filtrar solo un 20% de eso que llegue. ¿Está bien? Entonces la consecuencia de contraer la arteriola aferente es la disminución del flujo plasmático y la disminución de la tasa de filtración glomerular en la misma proporción. Ahora, si lo que se contrae es la arteriola eferente, ¿qué pasa? Sigue llegando lo mismo, pero aumenta la presión hidrostática en el extremo eferente. Por lo tanto, se filtra más. Y acá sí estoy cambiando la fracción de filtración de ese nefrón, que aumenta. ¿Está bien? En realidad lo que va a pasar es una combinación de ambas cosas, en distinta medida. Y este mecanismo es el que va a permitir hacer un ajuste muy fino, muy delicado, del grado de contracción de esas dos arteriolas para mantener una dada composición de ese ultrafiltrado a nivel del túbulo distal. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo ocurre esto. Primer caso. Fíjense, si aumenta la tasa de filtración glomerular porque aumentó el flujo plasmático renal o el flujo sanguíneo renal, vamos a hablar de flujo plasmático. Si aumenta esta tasa de filtración, quiere decir que va a haber más líquido en el túbulo proximal, en el asa descendente de Henle, en el asa ascendente de Henle, y por lo tanto va a llegar más cantidad de solución, flujo y de cloruro de sodio a esta porción del túbulo distal que se contacta otra vez con su glomérulo. ¿Sí? Por lo tanto, en la mácula densa se sensa por los niveles de cloruro de sodio altos, se sensa que hubo un aumento de la filtración en el glomérulo. ¿Sí? Y por lo tanto, la señal que se envía a través de ese epitelio, de la mácula densa y de las células juxtaglomerulares, es una señal vasoconstrictora sobre la arteriola aferente, que determina una disminución del flujo plasmático renal y una disminución de la tasa de filtración glomerular. La molécula postulada es la adenosina, ¿sí? Y ahora vamos a ver el otro modelo que ya la confirman, la adenosina, como la molécula que genera esta respuesta, ¿sí? Vasoconstricción. Y en el cardíaco hacia otra cosa, para terminar de enloquecernos a todos, ¿sí? Son receptores, ahora vamos a ver, a uno, ¿sí? Pero están asociados a una proteína G inhibitoria que estimula la fosfolipasa C. Es decir, el mecanismo, el tipo de proteína G a quien está asociado ese receptor es el que te está determinando la respuesta. En el caso del riñón, en el caso de la arteriola aferente, el receptor A1 va a determinar un aumento del calcio y vasoconstricción. ¿Sí? Bien. En el caso opuesto, si disminuye la tasa de filtración glomerular, va a disminuir la cantidad de cloruro de sodio que llega a la mácula densa y por lo tanto la señal que se va a enviar a las arteriolas va a ser una señal de vasodilatación para que aumente el flujo plasmático renal y aumente el filtrado. ¿Está? Esas moléculas son prostaglandinas, principalmente prostaglandina E2. ¿Está? Bueno,
esto de liberación de renina y vasoconstricción eferente lo pone en este modelo, pero yo después no lo vi reproducido en ningún otro. Así que esto lo vamos a tener en cuenta, porque además la liberación de renina que ocurre en las arteriolas, en la arteriola aferente, tiene una acción sistémica principalmente, más que local intraglomerular. Así que yo por ahora no la voy a nombrar a la renina, para que no nos pongamos a liberar renina ahora y estemos generando un cambio de presión arterial media, es decir, un cambio sistémico. Nos vamos a quedar con la adenosina en la aferente y con las prostaglandinas en ambas. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a ver en el trabajo práctico. Vamos a profundizar sobre estas dos. Pero van a ver que en la bibliografía que hay muchísimos mediadores que están ejerciendo un control local por mecanismos parácrinos a estos dos niveles. ¿Sí? Yo les voy a contar 2 o 3 cositas que se están sabiendo, pero no se compliquen, porque son moléculas que también participan en regulaciones sistémicas. Y no quiero que las mezclen. Es decir, no quiero que acá me pongan a liberar renina ni me pongan a liberar angiotensina 2, porque lo vamos a ver el año que viene como una regulación sistémica. Sin embargo, existe un sistema renina-angiotensina intrarrenal, parácrino, que tiene que ver con la sensibilidad de estos receptores a la adenosina y a la prostaglandina. Es decir, es como que estarían actuando en forma sinérgica. Bueno, entonces tenemos nuevamente, nos ubicamos, ¿no?, en la mácula densa. Entonces fíjense, acá está ampliado el mecanismo de sensado y sobre el receptor que actuaría en las células musculares lisas. Acá tengo la luz del túbulo distal. Acá llegan los niveles altos o bajos del cloruro de sodio, que van a ser los que van a determinar el aumento, la vasoconstricción o la vasorelajación. ¿Y por qué digo que ese nivel de cloruro de sodio aumenta o disminuye en forma proporcional a lo que se filtró? Lo vamos a ver ahora en función tubular. Pero fíjense que yo estoy diciendo que si la tasa de filtración glomerular aumentó, el cloruro de sodio en la mácula densa aumentó. Y si disminuyó la tasa de filtración glomerular, el cloruro de sodio en la mácula densa disminuyó. Como que hago una relación directa, ¿sí? Y sin embargo, ese líquido tubular ya pasó por unos cuantos segmentos del nefrón. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa relación tan liviana o tan directa entre una cosa que pasa allá arriba y me salteo todos estos segmentos tubulares y digo que es directamente proporcional a la cantidad de cloruro de sodio tubular? ¿Por qué puedo hacer esa relación? ¿Qué pasa en esos segmentos tubulares, en esos primeros segmentos tubulares? Hay una reabsorción o hay una modificación obligatoria de ese filtrado. Es decir, obligatoria quiere decir que pasa siempre lo mismo y en la misma cantidad, en la misma proporción. Quiere decir que si se filtró más, el 70% de ese filtrado se reabsorbió en esa parte. Y siempre pasa lo mismo. Independientemente si al paciente le falta sodio en el extracelular, si le falta agua en el extracelular, si le falta cloro en el extracelular, la regulación fina, la regulación facultativa ocurre después de la mácula densa, ¿sí? Ocurre en el distal y en el colector. Entonces, por eso puedo decir que lo que pasa en la mácula densa es como si fuera la última compuerta que atraviesa el líquido tubular, reflejando exactamente lo que pasó en el glomérulo.
reflejando exactamente la magnitud de la filtración. Y por eso esos niveles de cloruro de sodio me informan directamente sobre el filtrado. Entonces, el cloruro de sodio que tengo acá en la luz del túbulo distal a nivel de la mácula densa va a ser captado por las células de ese epitelio tubular a través de un NKCC, ¿sí? Un transportador sodio-cloro-potasio. Mientras más cloruro de sodio haya, más ingresa. ¿Está bien? Luego, ese sodio va a salir por la sodio-potasio. Esta está funcionando siempre, no es que va a salir por acá. Es decir, esta es la que siempre funciona primero. Y estas células tienen la característica de que tienen gran cantidad de mitocondrias. Y obviamente tienen un nivel de sodio intracelular bien bajo, cosa de que puedan hacer frente a la absorción o a la captación de toda esa cantidad de cloruro de sodio que puede venir por la mácula densa. ¿Bien? La mayor o menor actividad de esa bomba determinará mayor o menor cantidad de adenosina liberada al espacio intersticial, ¿sí? Y esa adenosina es la que va a unirse a receptores A1 específicos, ¿sí? En la célula muscular lisa, provocando aumento de calcio y vasoconstricción. ¿Está bien? Hay algunos autores que mencionan también al ATP como señal, ¿sí? Y ese ATP estaría, ya les digo, hay gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Ese ATP estaría saliendo por transportadores, canales específicos para el ATP. Y ese ATP también tendría un efecto directo sobre receptores purinérgicos que hay sobre la célula muscular lisa. Sin embargo, los investigadores ven que cuando inhiben esa salida de ATP, cuando inhiben el receptor purinérgico, no hay tanto cambio de la vasoconstricción, ¿sí? De manera que el ATP directamente sobre su receptor no haría demasiado. Ahora, si inhiben la salida del ATP de la célula epitelial, ahí sí la vasoconstricción disminuye mucho. Entonces hicieron un pasito más. Vieron que de ATP para llegar a adenosina tengo que hacer una serie de hidrólisis. Que esas hidrolasas están en este espacio intersticial. Inhibieron esas hidrolasas y vieron que ahí sí la vasoconstricción disminuye. La conclusión es que en realidad esa salida de ATP lo que hace es proveer suficiente adenosina que pueda actuar sobre el músculo liso vascular. Y que en realidad el ATP como tal no sería un estímulo importante. ¿Está bien? Un dato, un comentario, como para entender la imagen, porque la imagen también me está diciendo que el ATP produce vasoconstricción. Bueno, sépanme la adenosina. ¿Estamos? Bueno. Eso entonces determina la vasoconstricción en la arteriola aferente. Bueno, acá se los explico. Bueno, y al haber vasoconstricción, disminuye. Entonces, toda esta adenosina que se genera acá va a determinar, fíjense, está ahí nomás, es toda una acción parácrina. Va a determinar la constricción de este músculo liso y por lo tanto el flujo sanguíneo que va a llegar a ese glomérulo disminuye. De manera que un momento después, unos minutos después, la cantidad de cloruro de sodio en esta mácula densa debería que disminuir.
y volvemos a tener un balance adecuado o un valor adecuado de filtración para ese nefrón. ¿Está bien? Entonces, como que cada nefrón va regulando su filtrado, ¿sí? A través de un mecanismo miogénico que opera directamente en la pared de la arteriola y además, por ahí el mecanismo miogénico incluso opera un poco antes de la arteriola aferente ya como parte del glomérulo, como parte del corpúsculo. Y el mecanismo de retroacción túbulo-glomerular opera un poco después, ¿sí? Es posterior, porque depende de la composición de ese líquido. Pero logra hacer una perfecta estabilización, una perfecta vuelta de esa filtración al valor inicial, para mantener ese 20% entre lo que se filtra y lo que llega. ¿Está? Vamos a otras influencias. Además de estas dos cosas que están permanentemente actuando y que me justifican la autorregulación renal, tengo otros mediadores, ¿sí? Como son los mediadores del sistema nervioso autónomo. Y acá voy a tener que tanto las arteriolas aferentes como las eferentes están inervadas, principalmente por el simpático. De manera que cuando hay activación simpática, esa noradrenalina, ¿qué efecto produce? Vasoconstricción de ambas, ¿sí? De ambas arteriolas, pero en segmentos un poquito de mayor diámetro. Acuérdense que las influencias nerviosas ocurren en los segmentos de mayor diámetro del árbol arteriolar. ¿Sí? Luego tenemos el segmento en donde operan los mecanismos miogénicos principalmente, y en los lugares más distales, es decir, en la región ya más relacionada con el cambio del capilar, ahí ya son los mecanismos locales o parácrinos, los que influencian. No, siempre en corteza, no, sí, siempre en corteza, pero no estás adentro del corpúsculo, no estás ya a la entrada del capilar, sino que por ahí estás un poco antes. Entonces el simpático tiene una regulación mucho más grosera, ¿sí? Y mucho más amplia, ¿sí? De ese grado de vasoconstricción. Bien. Y esa vasoconstricción alfa, en el caso del riñón, tiene que ver mucho con la regulación del flujo. Para derivar, probablemente, cuando haya nefrones que empiezan a filtrar menos o que empiezan a tener una alteración en ese filtrado, también hay una redistribución de ese flujo entre los distintos nefrones de la corteza y a su vez regula en determinadas situaciones poder llevar más flujo hacia los vasos rectos cuando se requiera una mayor función de concentración y dilución de la orina, que es lo que hacen principalmente los vasos rectos, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático, acuérdense, tanto a nivel sistémico como a nivel renal en este caso, actúa principalmente redistribuyendo el flujo, permitiendo que, bueno, en este lugar va a llegar menos y se favorece la llegada de más sangre a otro lugar donde ocurre otro proceso que en ese momento es importante, como ocurre por ahí en el ejercicio, ¿no? Bueno, y mensajeros locales, esto es un poco lo que les decía antes. Vamos a tener a las prostaglandinas y vamos a tener a la endotelina, la angiotensina 2, también como componentes parácrinos, o elementos parácrinos que van a definir el grado de constricción y relajación de cada una de las arteriolas.
En estos cuadritos les muestro el efecto relativo de cada uno de esos mediadores en cada uno de los lugares. Y lo que podemos resaltar acá, con respecto a los vasoconstrictores renales, fíjense que todos tienen estos, ¿no? Norepinefrina, angiotensina 2, endotelina, tromboxano, medianamente la misma potencia sobre la arteriola aferente, pero la angiotensina 2 es muy potente sobre la eferente. De manera que cuando aumenta la angiotensina 2, ya sea paráctima, vamos a ver el año que viene en forma sistémica, el efecto vasoconstrictor es principalmente sobre la eferente, lo que va a determinar un efecto de aumento del filtrado, más que disminución del flujo. ¿Sí? Con respecto a los vasodilatadores, también todos tienen una acción relativamente pareja sobre la arteriola aferente, salvo la bradicinina, y esta, junto con la acetilcolina, óxido nítrico, dopamina, tienen acción sobre la eferente. Y las prostaglandinas es el mediador característico de la vasodilatación aferente. Es decir, las prostaglandinas son las que de alguna manera aseguran que los nefrones estén ligados, porque están manteniendo una vasodilatación permanente. Entonces, en algún paciente por ahí que ya tiene una desregulación endotelial, como puede ser por hipertensión, como puede ser por diabetes, tabaquismo, demás, que ya tiene más de 70 años y que usa, a lo mejor en forma indiscriminada, estos inhibidores de las ciclooxigenasas, puede llevar a que los niveles de prostaglandinas intrarrenales disminuyan y que por lo tanto sea mucho más notorio o mucho más pesado el efecto de la activación del simpático o el efecto vasoconstrictor de la adenosina, lo que va a determinar que los nefrones vayan teniendo cada vez menos regulación. Acuérdense que siempre hay un balance de todos los mediadores que están en un determinado momento en ese lugar. Y en el caso del renal, son un montón. Entonces, nombramos los más importantes, que son los que por ahí necesitamos que se acuerden. Pero bueno, este es uno de los grandes problemas para entender la fisiología renal. A veces uno lo quiere simplificar demasiado y cuando ve el resultado no le da ninguna manera. Bueno, evidentemente el proceso o el fenómeno no es tan simple. Bueno, entonces, repasamos un poco todos estos factores que pueden modificar la tasa de filtración glomerular, cosa de cerrar el proceso de filtración. Y así pasamos ahora ya al tubo. ¿Está bien? Entonces, cualquier factor que altere fuerzas de Starling, lo que pasaba allá arriba entre el glomérulo y la cápsula de Bowman, va a determinar un cambio en la tasa de filtración. Un aumento de la presión arterial media aumenta la presión hidrostática del capilar y por lo tanto va a aumentar la filtración. Obviamente, ¿cómo sostengo esta afirmación con el hecho de que hay autorregulación? Y bueno, lo que vimos recién de retroacción túbulo-glomerular. Si hay más filtración, va a llegar más cloruro de sodio a la mácula densa y va a haber una vasoconstricción mediada por adenosina. De manera que por más que aumente la presión arterial media, el filtrado se va a mantener constante. Pero en un primer momento va a pasar esto. Y unos minutos después va a venir la retroacción túbulo-glomerular. ¿Se entiende? Lo tienen que pensar en secuencia también. Que no todo se da, tiene que haber siempre algo que estimula o algo que desencadena el cambio y las respuestas de los distintos segmentos. ¿Sí? Bien, una obstrucción ureteral o la inflamación y edema del riñón aumenta la presión hidrostática de Bowman. Y dijimos que eso disminuía el filtrado, o disminuía la presión efectiva de filtración
Por lo tanto, disminuye la tasa de filtración glomerular. El aumento de la presión oncótica del plasma, el aumento de las proteínas del plasma, un aumento de albúmina, como puede ocurrir en una deshidratación, cuando se pierde líquido, va a aumentar o a disminuir la tasa de filtración glomerular. La disminuye, porque queda más líquido retenido en el capilar. Bien, si la presión oncótica del plasma disminuye por una falla hepática severa, ¿sí?, o una hipoproteinemia por desnutrición, la tasa de filtración glomerular aumenta. Después tenemos alteraciones no de las presiones, sino de la barrera filtrante, ¿sí? Y acá ya entramos en patología, ¿sí? Entonces, cualquier enfermedad renal que disminuya la permeabilidad o el área efectiva de filtración va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va, porque ya empieza a haber menos nefrones que contribuyen al proceso global. Normalmente la evolución de estas enfermedades, después lo van a ver, como empieza el deterioro de algunos nefrones que ya quedan fuera del circuito, ya quedan no funcionantes, el resto de los nefrones que todavía funcionan aumentan su flujo plasmático y aumentan su tasa de filtración. Entonces puede haber un momento inicial de hiperfiltrado. Y eso no es bueno, es decir, que ya se instaló la disfunción glomerular. Y va a terminar, en más o menos tiempo, va a terminar con una disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero por eso, a veces uno no lo puede pensar inmediatamente, que ya va a disminuir. Bueno, muy bien. Y si la descarga, si hay descarga simpática, o aumenta el tono simpático, la tasa de filtración glomerular disminuye, porque va a disminuir el flujo plasmático renal, va a haber una vasoconstricción. Igualmente, siempre tenemos que pensar que esa disminución inicial se va a compensar con la retroacción túbulo-glomerular. Y por más que la presión arterial aumente secundaria a la descarga simpática, en el tiempo la tasa de filtración glomerular se va a mantener constante, ¿sí?, por esta retroacción, salvo que nos vayamos de los rangos de autorregulación, por debajo de 80 o por encima de 180 para el riñón. ¿Está bien? Así que son rangos amplios. Bueno, entonces, la tasa de filtración glomerular es la suma de la tasa de filtración de todos los nefrones funcionantes. Normalmente tiene un valor de 90 a 140 mililitros minuto, es decir, que se filtran 120 a 130 mililitros de plasma por minuto de función renal. Ese es el rango bien acotado, 120, 130, 125 si quieren el valor medio. Sin embargo, en la clínica uno puede ver valores dentro de un rango más amplio, ¿sí? Entonces, el valor definido como normal, considerando la variación interindividual de todos los individuos sanos, es de 90 a 140. ¿Está bien? Por debajo de 90 ya tengo que prestar atención que puede haber una afectación de nefrones con la consiguiente disminución de la tasa de filtración glomerular. Y un valor aumentado me está indicando una hiperfiltración que tengo que ver cuál es el origen, porque si no debería esperar un valor dentro de ese rango. ¿Se entiende? Bien. Es un parámetro importante para conocer el porcentaje de nefrones funcionantes. Justamente me dice eso, la tasa de filtración glomerular. Esto es lo que vimos antes, que depende de la presión neta de filtración y de la barrera de filtración y que presenta la autorregulación. Bueno, muy bien. Bueno, terminamos esta. Vamos a la otra. ¿Qué pasa? El panel acá. Desea. Vamos, sí.
Bueno, ahora viene cómo estudio todo esto en un paciente. Pues yo estoy hablando de un nefrón en particular. Y yo no puedo, en mi análisis, aislar un nefrón. ¿Está bien? Entonces me tengo que arreglar con toda la orina que emite el paciente. Es decir, mi muestra de análisis para empezar a evaluar la función renal es la orina. ¿Sí? Yo tengo que partir de la orina. ¿Ah? Y a partir de mediciones que haga en la orina, voy a asumir o voy a interpretar o a hipotetizar qué es lo que está pasando en cada uno de los nefrones de cada uno de los riñones. ¿Está bien? Por eso tenemos que introducir el concepto de clearance, y que es la forma en la que habitualmente vamos a estudiar la función renal de los pacientes. El clearance, por definición, es un volumen de plasma que está depurado totalmente de una sustancia por minuto de función renal. Y esa sustancia aparece solamente en la orina. ¿Sí? Entonces, yo tengo en el plasma cientos de moléculas distintas, ¿sí? Muchas de las cuales son importantes para el organismo, como el sodio, la glucosa, el cloro, dijimos que se filtraban, pero se reabsorbían totalmente, porque eran importantes. De manera que esas moléculas no aparecen en orina en grandes cantidades, ¿sí? Entonces, la forma de evaluar cómo actúa el riñón sobre las distintas moléculas, porque el clearance es un concepto que puedo aplicar a cada uno de los solutos que forman parte de la orina, es a través de esta medición de clearance, que por definición es un volumen de plasma, que va a ser depurado totalmente de una sustancia X, y esa sustancia la voy a poder encontrar en la orina. Muchas veces, o la mayoría de las veces, este concepto no está representado en ninguna molécula, porque no hay ninguna molécula que desaparezca totalmente del plasma en un pasaje de la sangre por el riñón. Salvo, vamos ahora después a mencionar, el paramimipurato o por ahí algún tipo de antibiótico, para los cuales el riñón tiene mecanismos de secreción muy efectivos. Entonces pasa la sangre por el riñón y toda esa molécula en un solo pasaje puede desaparecer de sangre. Sin embargo, para la mayoría de las moléculas eso no ocurre, ¿sí? Y siempre queda algo en sangre dando vuelta, a pesar de que parte se excreta, ¿sí? Por eso decimos que esta definición es, o este volumen de plasma es virtual, es decir, no es algo real, no es algo que se pueda constatar para la mayoría de las moléculas que forman parte de la orina. ¿Está bien? Pero es un concepto que ayuda a entender globalmente qué es lo que pasa entre el líquido extracelular y la orina. Bueno, las unidades de medida son los mililitros minuto y es útil para estimar ciertos parámetros de función renal según la sustancia que se elige. ¿Ya? Entonces vamos a mencionar el clearance de distintas sustancias que, por las características que tiene la molécula, tienen un comportamiento excretor particular. Entonces, si yo calculo el clearance de esa molécula, voy a saber cómo está funcionando esa parte del proceso de formación de la orina en el individuo entero, digamos, y no en cada uno de los minerales. ¿Me siguen? Bueno, pueden encontrarlo como aclaramiento o como depuración. Es lo mismo.
Hablamos de lo mismo. Bueno, esta es la fórmula de clearance. El clearance de cualquier sustancia X es la concentración de X en orina. Quiero ver si son mis hijos. No. Bien. Es la concentración de la sustancia X en orina por el volumen minuto urinario dividido la concentración de esa sustancia X en sangre. ¿Sí? Entonces fíjense que hacemos una relación entre lo que hay en orina y lo que hay en sangre. Esto, la concentración en orina por el volumen minuto, me da lo que ahora vamos a introducir, la carga excretada. Es decir, la cantidad de la molécula X que sale al exterior del organismo, que es eliminada del organismo. ¿Está bien? Así que pueden ser cualquiera de las dos fórmulas. ¿Está? Bueno. La carga, entonces, es una cantidad. ¿Sí? Mientras que clearance es un volumen. Eso vayan grabándolo para las unidades. ¿Está bien? Bueno, yo cuando analizo qué es lo que le pasa a una molécula que ingresa a la arteriola aferente, puedo obtener a través de fórmulas qué cantidad se filtra, qué cantidad se reabsorbe, qué cantidad se secreta y qué cantidad se excreta. Para esas cantidades hablo de cargas, ¿sí? Y las unidades van a ser miligramos por minuto, ¿sí? En el caso de la carga filtrada es la cantidad de una sustancia que se filtra por unidad de tiempo. Y va a ser la concentración plasmática de esa sustancia por la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Entonces ahí obtengo carga filtrada. La sigla es CF. ¿Ah? Y es la cantidad de esa molécula que voy a encontrar en Bowman. Y en la primera parte del túbulo proximal. ¿Está? De la misma manera puedo definir la carga excretada, que va a ser la cantidad de una sustancia que es eliminada al exterior, ¿sí? Por unidad de tiempo. Y siguiendo la misma lógica va a ser la concentración de esa sustancia en orina por el volumen minuto de orina. Ahora vamos a definir volumen minuto. Y la carga reabsorbida es la diferencia que hay entre lo que se filtró y lo que salió al exterior. Si de todo lo que se filtró sale la misma cantidad al exterior, quiere decir que en el túbulo no pasó nada. Ahora, si al exterior salió menos de lo que se filtró, quiere decir que el túbulo reabsorbió una dada cantidad. A eso lo llamamos carga reabsorbida. Cantidad de sustancia que es reabsorbida por los túbulos. Y fíjense que es la diferencia entre estas dos. Estas son las fórmulas que vamos a usar en los prácticos de fisiología renal para entender qué les pasa a los distintos solutos. Por eso les dije que había bastante de fórmulas y de matemáticas. Pero tratemos ahora de entender los conceptos, ¿sí? ¿Y qué carga nos falta? La carga secretada, que obviamente se refiere a la cantidad que el túbulo le agrega a lo filtrado para tener una mayor excreción. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto no se tienen que marear dónde mide la sustancia. Si la mido en sangre o la mido en el túbulo. El concepto de clearance, acuérdense que es un concepto virtual, pero que me habla de mililitros de plasma. Es decir, yo estoy mirando lo que pasa en sangre, ¿sí? Pero lo que pasa en sangre, de alguna manera, tiene que ver con lo que pasó en los túbulos renales, ¿sí? Entonces, si por sangre entra y sale la misma cantidad de sustancia,
¿qué digo? Que el clearance es 0, ¿está bien? Porque la definición de clearance me dice que son los milímetros de plasma que han sido depurados o limpiados totalmente de una sustancia. ¿Está bien? Entonces, si la cantidad que encuentro en arteria es igual a la cantidad que hay en vena, quiere decir que el clearance es 0. Pero fíjense dónde lo estoy midiendo, a la salida del riñón. ¿Sí? Ni en la arteriola eferente, ni en la vénula, ¿tá? Sino en la vena renal. Ya cuando sale, ya cuando se terminaron todos los procesos tubulares. ¿Sí? Bueno. Si aparece sustancia en la orina, el clearance obviamente no va a ser 0. ¿Estamos? La sustancia ha sido eliminada de sangre en forma parcial o en forma total. Si es eliminada por orina en forma parcial, en vena sigo teniendo. ¿Está bien? El clearance va a tener un valor distinto de 0. ¿Sí? Algo de esa sustancia se depuró. Mientras que si la sustancia es extraída totalmente de sangre, la concentración en vena es 0. Y estoy bien cerquita de mi definición de clearance. El volumen de plasma depurado totalmente de una sustancia en un minuto de funcionamiento. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos con esta molécula, la creatinina. Esta creatinina entra al glomérulo con la sangre, con el plasma, ¿sí? Se filtra. La carga filtrada va a ser la concentración en plasma por la tasa de filtración glomerular. Mientras que la carga o la cantidad que llega por sangre es la concentración plasmática por el flujo plasmático renal. ¿Sí? Fíjense que a nivel del túbulo a esta molécula no le pasa nada. No vuelve ni sale del capilar peritubular. Por lo tanto, la cantidad que se excreta, ¿sí?, coincide con la cantidad que se filtra. ¿Está bien? Y sin embargo, sigue quedando en sangre algo de esa creatinina. ¿Está bien? Por lo tanto, esta sustancia fue depurada o no fue depurada por el riñón. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué fue depurada? ¿Por qué están seguros que el riñón depuró el plasma de esta molécula? Porque aparece en orina. Perfecto. ¿Fue depurada total o parcialmente? Parcialmente, porque sigue habiendo en la sangre que sale del riñón. ¿Está bien? Con que podamos entender e identificar eso de cada molécula, vamos. Entonces, todas las moléculas del plasma, proteínas, ¿sí? Para las proteínas no puedo hablar de depuración plasmática, o de depuración renal, perdón, porque normalmente no filtran, no empiezan a formar parte de la orina, mientras que las otras moléculas sí. Bien, entonces cada una de las otras moléculas del plasma, salvo las proteínas, que pueden atravesar la barrera, va a depender qué es lo que pasa en el túbulo para decir si hay depuración, si no hay depuración, si la depuración es total, si la depuración es parcial. Por eso ahora vamos a estudiar la función tubular para terminar de comprender el proceso de excreción de una molécula por orina. ¿Está? Entonces, ¿qué molécula uso con este concepto de clearance para estimar la tasa de filtración glomerular? Se estima a partir de una sustancia que solo se elimina por riñón, ¿sí? De manera que cuando yo hago el dosaje en sangre y lo relaciono con ese lugar de excreción, voy a estar
englobando la única vía que tiene esa molécula de excreción y que es el riñón, porque yo quiero analizar el riñón. Si tengo una molécula que se elimina por varias vías, sí, ya no me sirve para estudiar la función renal, ¿entienden? Entonces, solo por el riñón. Si quiero saber cuál es la tasa de filtración glomerular, esa molécula a nivel renal solo se tiene que filtrar. Así, cuando yo sigo sus cantidades en orina y en sangre, esas cantidades me van a estar reflejando qué pasó con la filtración. Entonces tiene que ser una molécula que solo se filtre, que no se secrete, que no se reabsorba, obviamente que no sea tóxica y que pueda medirse fácilmente. ¿Está bien? Bueno, hay dos moléculas que cumplen con este criterio. Una es la inulina, es un polisacárido exógeno, no lo tenemos naturalmente en el organismo, de manera que habría que inyectarlo al paciente y esperar que se empiece a depurar por orina, y ahí empiezo a tomar muestras de orina y sangre y hago la relación. ¿Está bien? Y si no, otra molécula que cumple con estas condiciones y es endógena, por lo tanto evito hacer la administración intravenosa, es la creatinina. ¿Está bien? Entonces, con cualquiera de estas dos moléculas, con sus diferencias, pequeñas diferencias, puedo estimar la tasa de filtración glomerular. Bien. Entonces, la tasa de filtración glomerular va a ser equivalente al clearance de creatinina o al clearance de inulina. Y si pongo la fórmula que pusimos al principio de clearance, va a ser la concentración de creatinina en orina por volumen minuto de orina sobre la concentración de creatinina plasmática. ¿Sí? Con estos datos que yo pueda tener del paciente, puedo estimar la tasa de filtración glomerular y puedo saber cómo está uno de los parámetros básicos de función renal. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense en un esquemita, la inulina o la creatinina filtra. Acá a veces muchos piensan, cuando decimos que filtra libremente, se imaginan que filtra todo y que no queda nada en vena o no queda nada en la arteriola eferente. El hecho de decir que se filtra libremente es que se equilibran las concentraciones en sangre y en la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Pero sigue quedando algo de inulina o de creatinina en la arteriola eferente. ¿Sí? Y ese algo después va a circular por los capilares peritubulares. Pero en esa relación entre el capilar peritubular y el túbulo no pasa nada. No hay ni reabsorción ni secreción. ¿Está bien? De manera que todo lo que aparece en el exterior es lo mismo que se filtró. Por eso, la medición de la depuración de creatinina o de inulina me da una medida de la tasa de filtración glomerular. Si hay más filtración, voy a encontrar más creatinina en orina. Si hay menos filtración, voy a encontrar menos. ¿Está bien? Bueno, no es fácil el concepto, por eso después lo van a trabajar en el práctico bastante. Cuando yo hago esta cuenta con los valores de sangre y orina, obtengo un número, que son mililitros minuto. Y ese valor lo tengo que comparar con el rango que dijimos de 90 a 140 mililitros minuto. El valor promedio es de 120, 125 mililitros minuto. Normal, ¿no? Bueno, entonces, el otro parámetro de una medición de creatinina en plasma es fácil. Medición de creatinina en orina es fácil. Me faltaba definir esto del volumen minuto de orina. Otra vez, volumen minuto de orina, o mililitros de orina que se están produciendo por minuto. ¿Sí? Otra vez, no puedo pinchar la pelvis renal para ir viendo cuánto se produce. Entonces, la forma de medir el volumen minuto es recolectar orina
en un tiempo conocido. 2 horas, 12 horas, 24 horas. ¿Sí? Juntar todo el volumen de orina. Y después mido ese volumen y lo divido por el tiempo de recolección. Y ahí saco el volumen mínimo. Lo ideal es juntar orina de 24 horas. ¿Por qué? Porque hay variaciones circadianas en los procesos de excreción y de absorción de acuerdo a el momento del día. ¿Sí? Entonces, por ahí una medición de 2 horas no me sirve para representar todas las variaciones que pueden ocurrir durante las 24 horas. Entonces le digo al paciente, bueno, júnteme todo el pis que hace en un día. Le doy un bidón, grandecito, por lo menos 2 litros, acuérdense, 1,5 litros, 2 litros, va a ser el volumen de orina normal en un paciente. Y le digo que cada vez que hace pis, todo el volumen lo meta al bidón y me traiga todo. Entonces me trae todo el bidón, yo agarro lo mido, cuántos litros son, y ese valor lo divido por los 1440, que son los minutos que hay en 24 horas, y el número que me da son los mililitros por minuto que pudo elaborar, que elaboraron los riñones de ese paciente. ¿Está bien? Y con ese volumen minuto puedo hacer o terminar la estimación del cambio. ¿Está bien? Pura matemática. Bueno, así como ustedes empiezan a vislumbrar que esto es complicado, y es complicado para el paciente, porque vaya a ser sin clearance de creatinina. Cuando viene al laboratorio, ya ve que yo saco el bidón, saco las indicaciones y demás, no, yo eso no me lo hago. ¿Y cuándo lo hago? Bueno, es una complicación para el paciente, ¿sí? Es un trastorno. Y además, cuando me trae el bidón, yo no sé si realmente me puso todo el volumen de cada vez que hizo pis. Capaz que se fue a lo del vecino a tomar unos mates, le dio ganas de hacer pis y no me lo juntó. ¿Sí? Entonces es una medición que tiene, si bien la medición de creatinina en sangre, creatinina en orina, tiene bastante precisión, yo lo que dudo mucho siempre es si estará bien juntada, si me trajo todo el volumen que corresponde. Entonces hay errores en la determinación y después el médico tiene que tomar ese dato como válido para iniciar o modificar un tratamiento. Entonces, muchos investigadores entraron a decir, bueno, a ver si podemos encontrar otra manera de estimar la tasa de filtración glomerular que no sea a través del clearance. Y encontraron un montón de fórmulas en donde se basan solamente en la creatinina en sangre, ¿sí? Pero ojo, estos estudios los tuvieron que hacer comparando el clearance de inulina en miles de pacientes. Entonces le hacían las dos cosas, hacían el clearance de inulina, obtenían los valores y después diseñaban una fórmula matemática con todos los datos del paciente a ver qué fórmula se aproximaba más a ese clearance de inulina que habían obtenido experimentalmente. Bueno, es así que estas son algunas de las fórmulas propuestas. No las vamos a pedir a todas, nosotros vamos a seguir con la forma tradicional de medición del clearance, pero sepan que para pacientes normales, es decir, pacientes que no son insuficientes renales, con un valor de creatinina en plasma y sabiendo la edad, sabiendo el sexo, la raza, le pongo un factor y obtengo el valor del clearance de creatinina solamente con el valor de la creatinina plasma. ¿Está bien? Bueno, a veces eso lo pueden pedir como el MDRD, que es uno de los estudios que se hicieron para estandarizar esto, o como el índice de filtrado glomerular o de función renal. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a seguir con el viejo método de la recolección de orina, para que ustedes se agilicen con los cálculos, ¿sí? Ese es un parámetro, la tasa de filtración glomerular.
que ese siempre es importante. Cuando quiero saber cómo está funcionando el riñón de un paciente, necesito saber sí o sí la tasa de filtración glomerular. El otro parámetro es el flujo plasmático renal. Este también se puede medir o estimar a través de un clearance. El tema es que ahora tengo que usar una sustancia cuya depuración renal sea máxima en un solo paso por el riñón. De manera que todo lo que encuentro en orina depende exclusivamente de todo lo que llegó al riñón o al glomérulo. ¿Sí? La molécula elegida es el paraminipurato, ahí tienen la formulita, y fíjense el comportamiento. Se filtra, sigue habiendo paraminipurato a nivel de los capilares peritubulares, pero hay un mecanismo de secreción muy efectivo, que hace que todas estas moléculas que quedan en el capilar peritubular pasen al túbulo proximal y de ahí se eliminen por orina. Obviamente esa molécula no tiene reabsorción. Entonces, con un solo pasaje de esa sangre por el riñón o por el nefrón, toda la molécula se va al exterior. Entonces, todo lo que encuentro en orina va a ser directamente proporcional a lo que llega por sangre. Por eso me permite estimar el flujo plasmático renal. Ahora bien, esta medición tiene un inconveniente, que estos procesos de secreción y reabsorción ocurren principalmente en qué nefrones, en los corticales, ¿sí? Donde la red peritubular es muy profusa. Pero me quedan algunos nefrones yuxtamedulares, que no son muchos, pero hay parte de sangre que va por el yuxtamedular. Y ese yuxtamedular no participa en esa secreción peritubular. Entonces tengo un error por defecto. ¿Sí? Hay algo de paraminipurato que queda en sangre y es debido a la sangre que fue por médula, o por los yuxtamedulares. Así que le hacen un factor de corrección de un 10%. Y así lo arreglan. ¿Está bien? Es decir, es el valor del clearance más un 10%, o por 1,1, para compensar ese 10% que irriga a los yuxtamedulares. ¿Se entiende? Bien. Bueno, ¿qué otra utilidad tengo del clearance? Bueno, fíjense acá. Entonces, tengo una sustancia que se filtra, se pierde en orina, ¿sí? Y, es decir, parte se pierde por orina y parte sigue por sangre. Entonces, ¿esta sustancia tiene depuración renal? Sí. ¿Es parcial o total? Es parcial. Un ejemplo es la inulina y la creatinina, que el único mecanismo por el cual se depuran es la filtración. Entonces, su clearance me va a permitir estimar la tasa de filtración glomerular. Tengo otras moléculas como la urea, el sodio, el potasio, que también se pierden en orina, ¿sí? Pero además de la filtración, tienen un proceso de reabsorción. ¿Está bien? Entonces, son filtrados y reabsorbidos parcialmente. Fíjense que esta diapo es de un trabajo en portugués, porque es urea, glicosa, y reabsorbido está con B corta. No va con B corta en nuestro idioma, son las dos veces con B larga. Bien, bueno, fíjense la glucosa. ¿Qué me dicen de la glucosa y de los aminoácidos? ¿Se reabsorben? Bien, se reabsorben totalmente. ¿Y el clearance? Cero, sin dudas. El clearance es cero, pero no porque no se filtren, sino que se filtran, pero se reabsorben totalmente. ¿Sí? Bueno, eso es característico de la glucosa y de los aminoácidos. Y el caso que vimos recién del paraminipurato, que se secreta totalmente, completamente. Por lo tanto, su clearance queda prácticamente nada en vena, y por lo tanto su clearance, medido con lo que encuentro acá, me permite estimar cuánto llegó al nefrón. ¿Está bien? Bueno, con esto es lo que vamos a trabajar. Fíjense, acá les pongo números.
Entonces, el que sé es, vamos a ir, lo vinimos trabajando hasta recién, 120, 125, porque el clearance de esa molécula es la tasa de filtración glomerular. Esta sustancia que además de filtrarse se reabsorbe, tiene que tener un clearance menor a 120. ¿Sí? La glucosa, dijimos que tiene un clearance de 0. Y el paraminipurato, un clearance mayor a 125. Entonces, fíjense, acá hay otra utilidad del clearance. Si yo tengo una sustancia que no conozco, porque es una sustancia exógena, un fármaco, que lo estoy empezando a probar, y no sé cómo se elimina por el riñón, si le hago un clearance y comparo ese clearance con el de la creatinina o el de la inulina, puedo predecir si se va a comportar más o menos como la creatinina, o se filtra y se reabsorbe, o se filtra y se secreta, de acuerdo al valor que me dé ese clearance. Entonces puedo llegar a hipotetizar cuál es el mecanismo tubular. Bueno, acá están otra vez los ejemplos para que lo vean. Entonces, el cálculo del clearance permite inferir qué mecanismo tubular predomina. Total, lo que dijimos recién. Esta ecuación de que la carga que la carga excretada es lo que aparece en el exterior, en la orina, ya emitida, es lo filtrado menos lo reabsorbido más lo secretado. ¿Está bien? Se cumple para cualquier sustancia. ¿Sí? ¿Sí? Porque fíjense lo que es el nefrón. Es un despiol. Cada molécula, el riñón la puede manejar independientemente de las otras. ¿Sí? Entonces puede reabsorber en un segmento, secretar en otro. ¿Sí? Y en definitiva, el proceso que predomine me lo va a estar diciendo el valor de clearance que tenga esa sustancia. Entonces, por ejemplo, la creatinina se filtra y se excreta, aunque hay algo de secreción. La urea se filtra, se secreta y se reabsorbe, pero predomina la reabsorción. Entonces voy a tener siempre un valor de clearance menor al de la inulina. El ácido úrico se filtra, se secreta y se reabsorbe, pero predomina la secreción. Entonces voy a tener un clearance mayor al de la inulina. El potasio se filtra, se reabsorbe y se secreta, y predomina la secreción también. ¿Sí? La glucosa y los aminoácidos se filtran y se reabsorben totalmente. Por lo tanto, yo sé que para ellos el clearance es 0. Y si yo en una muestra de orina encuentro glucosa o encuentro aminoácidos, tengo que pensar que hubo algún problema a nivel tubular. Y ahora vamos a empezar, ahora no creo porque ya es la hora, pero la clase que viene vamos ya a los mecanismos en cada segmento que me ayudan a explicar esto. Es re pesado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero posible. Fíjense, otra función del sistema renal es que permite regular la cantidad individual de cada uno de los iones en el líquido extracelular, porque puede movilizar el sodio independientemente del cloro, puede movilizar el protón independientemente del bicarbonato. Entonces va a regular cada uno de los solutos que forman el líquido extracelular, los regula el riñón. Cuando hay una disfunción renal, esta función de regular la concentración de los iones se pierde, y empezamos a ver niveles elevados de potasio, niveles elevados de protones, etc. Bueno, y acá ya vamos a empezar entonces con lo que pasa en cada uno de los turnos, ¿está? Yo se lo subo hoy. Si están aburridos el fin de semana y le quieren dar una leída, le dan.
Pero ya, con lo que vimos la clase pasada y con todo este concepto de clearance, ya tienen material para trabajar toda la semana en el trabajo práctico, ¿sí? Traten de no faltar, porque es mucha ejercitación. Les va a ayudar a seguir machacando el tema. ¿Está bien? Bueno, listo.